grabar, compartir. Vamos nomás. A ver, ¿qué dicen acá? Decirle que ahí lo subiste. Subí toda la historia, fíjense, chicos. Bueno, Pero, a ver, sí. ¿vamos a arrancar con el 1 de los adicionales? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Con cuál quieren? Listo. No. Mirá Cualquiera, me da lo mismo. mirá qué prolijito que se los hice. Bueno. Vamos a arrancar con el 1. Fíjense que dice, o sea, en el caso 1 es más que nada para que ustedes tengan un pantallazo de todos los tipos de deudores o todas las cuentas que vamos a usar dentro del rubro créditos. Dice, registra en el libro diario las operaciones que se detallan vinculadas al rubro. El 1 de enero del 2012, son medios viejos los prácticos, pero no importa, vale. Se venden mercaderías por 1.240 pesos en cuenta corriente a 90 días y el precio de contado de dicha mercadería es de 1.000. Bueno, obviamente acá lo vamos a ir haciendo medio rápido porque es un poco el repaso de lo que vimos ya, más que nada es para orientar sobre el rubro. Fíjense que lo que estamos en cuenta acá es, estamos frente a una venta, que la venta es de 1.000, y dice que se venden en cuenta corriente por 1.240, o sea que la diferencia son intereses no devengados. Son intereses de deudores por venta, y como es a 90 días, obviamente estos 240 pesos lo vamos a tener que devengar el 31 de enero, el 28 de febrero y el 31 de marzo. Eso es simple, no me quiero frenar mucho en esto, así después llegamos a los otros. El 10 de enero, dice, se entrega al proveedor Zafa o Z, no me acuerdo qué dice ahí, una seña a cuenta de una futura compra de mercaderías por 400 pesos y la fecha de entrega de la mercadería es el 1 de agosto. Esto no es más que un anticipo a proveedores porque estoy entregando dinero por una entrega futura de mercaderías. Y ojo con esto, chicos, yo por lo menos en los que corregí vi mucha confusión entre anticipo a proveedores y anticipo a clientes. Son cosas totalmente distintas. Un anticipo a proveedores estamos hablando de un activo, un anticipo a clientes estamos hablando de un anticipo de clientes, estamos hablando de un pasivo. Entonces acá, como hay un movimiento de uno de los elementos de la ecuación contable, como es caja, sí tenemos que registrar ese anticipo a proveedores. Distinto hubiese sido si lo único que entregamos es la orden de pedido sin dinero en efectivo. Bueno, como ya el próximo es del 1 de febrero, hacemos el devengamiento de la operación 1 por 80 pesos. Recuerden que el total de 240 se dividía en 90 días, o sea, en 3. Entonces acá tenemos los intereses ganados, porque estos intereses vienen a depender de una venta, entonces estamos ganando. Intereses no devengados a intereses ganados. El punto 3, ya del 1 de febrero, dice, se seña en 4.000 pesos en efectivo la futura compra de un terreno. Entonces esto lo vamos a manejar como hicimos el anticipo a proveedores, con la diferencia de que es un anticipo compra terreno. O sea, son diferentes formas de ver cómo tenemos un derecho sobre esas cosas que hemos ido haciendo. Anticipo de terreno, 4.000 a caja, sí. Le hago una aclaración a los chicos, porque para que no se pierdan. Vero les está hablando de cuentas, anticipo a proveedores, anticipo compra terreno, documento a cobrar, son todas cuentas que forman parte del rubro crédito, ¿sí? Estamos dando crédito. Por eso que la aclaración que les hacía Vero con la cuenta anticipo de clientes, que es una cuenta de pasivo, no la vamos a ver acá porque lo que estamos viendo es el rubro crédito, precisamente, ¿sí? Entonces, son todas cuentas que corresponden al rubro crédito. Por eso es que estas cuentas se las pueden
haber visto cuando hicimos registración en la primera parte del cuatrimestre. Pero acá nos estamos enfocando concretamente en el rubro crédito. Nada más que eso, ¿verdad? Listo. Sí, y por eso yo también decía que en este práctico voy así medio rápido, como para después enfocarnos exclusivamente en nosotros, porque no es más que los asientos propios que ya vimos en la primera parte. Bien, vamos al punto 4. Dice, el 1 de febrero se venden mercaderías a un cliente del exterior en $4.000 en cuenta corriente. Dicho precio es el mismo que el de contado, y la cotización del dólar a esa fecha era $1.405. Se nota que es viejo el práctico. Bien, entonces tenemos deudores del exterior. Acá en vez de usar deudores por venta, como usamos normalmente ante una venta a plazo, vamos a usar deudores del exterior y vamos a diferenciar la venta a venta del exterior. O sea, para tener bien en claro de dónde es esa venta, a qué corresponde. Marce, ¿vos vas viendo los chats? Acá Sí, veo Vera, ahí le respondí. Ah, perfecto, perfecto. Recién entran. Bien, Dila, no te había visto, buen día. Bien, fíjense que el próximo práctico es de marzo, entonces obviamente al 28 vamos a hacer el devengamiento de la operación 1, como les puse acá al costado, devengamiento de operación 1, de nuevo por los 80, y pasamos al punto 5, y dice, el 1 de marzo se venden mercaderías por 1.300 pesos, recibiendo un documento a 6 meses por 1.378, el mismo incluye los intereses del respectivo periodo. La tasa de interés pactada es del 12% anual. Acá esto es una lectura que tienen que aprender a hacer cuando están las consignas. Cuando habla de los porcentajes de los intereses que se pactan. También un error que lo vi mucho en los parciales, que no terminan de identificar si es anual, si es mensual. O sea, la vez pasada en el práctico había un interés de 1.000 pesos y lo multiplicaban por todo el año y me ponían 12.000. Entonces, fíjense, acá está hablando de que hay una venta de mercadería por 300, es decir, estamos frente a una venta que ya me dice de cuánto es, que es de 1.300 pesos, que esa venta la hace recibiendo un documento a cobrar de 1.378, que tiene incluidos los intereses, y que es, o sea, esos 78 son por 6 meses. Y fíjense la aclaración que yo hago acá. Si el documento es a 6 meses y es al 12% anual, obviamente lo que nosotros tenemos que sacar es el 6% semestral, la mitad. Entonces, si tengo un interés de 78 por 6 meses, ahí me dio 13 pesos mensual. Y ahí le puse en la fecha en que los tenemos que ir devengando, a pesar de que no lo vamos a hacer todo, pero para que ustedes sepan hasta cuándo se van a devengar esos 78 pesos. 12 pesos, perdón. Entonces, esto es lo que tienen que tener muy en cuenta también cuando registramos, chicos. Los porcentajes de los intereses, si es anual, si es semestral, si es mensual. A veces en los prácticos, el otro día yo miraba que decía al 4% mensual y era un préstamo 90 días y hacían el 4. Si es mensual y es a 90 días, es el 12. O sea, multipliquemos. Eso no es que se los tenemos que enseñar nosotros ahora. Seguimos con el punto 6 y dice, se abonan en efectivo 1.200 pesos por los siguientes conceptos: 300 por depósito en garantía por el alquiler de un local y el resto en concepto de pago por adelantado de los meses de marzo, abril y mayo. Bueno, esto es simple, lo que veníamos viendo: depósito en garantía de 300, alquiler pagado por adelantado patrimonial del activo a caja. Acá les anoto qué es lo que vamos a tener que devengar. Y esto, como les decía Marcelo, es simplemente para ver qué cuentas van formando parte del rubro créditos. Por último, dice, el 3 de marzo se abonan 500 pesos en efectivo en concepto de anticipo de honorarios de los abogados que litigan en la empresa. Entonces tenemos un honorario pagado por adelantado a caja. Y fíjense que después lo que sigue es simplemente todo devengamiento de intereses. Dejen que voy a ver que no bajé la otra foto, la que sigue. Ahí la bajé.
Así que... A ver si estoy haciendo lío, me parece. Estoy haciendo lío, me parece. No, tengo que ir a descargas. A ver. Ahí está. Bien. ¿Se ve esta hora, chicos? Bueno, Sí. vamos a empezar. Fíjense que acá el práctico lo terminé con todos los devengamientos que había que hacer. Fíjense, de la operación 5, de la operación 6, de la 7, y acá, fíjense cómo les dejo marcado en cada uno de los mayores de que había que devengar, a qué meses faltaban y qué meses fueron los que se fueron devengando. Bueno, vamos ahora a, esto por eso lo hicimos rápidos, algo que ya a esta altura lo tenemos que saber. Vamos ahora a el descuento de documento, el caso 2, es cortito, pero es simple para que ya empecemos a entrarnos en este tema, y nos pide dos casos, que lo hagamos por cuentas patrimoniales y que lo hagamos por cuentas de orden. Hasta ahora por cuentas de orden no habíamos visto ninguno. Y dice, con fecha 1 de marzo se recibe del cliente García un pagaré de valor nominal 1.000 pesos, cuyo vencimiento opera el día 30 de abril. La deuda en cuenta corriente asciende a 800 pesos, correspondiendo a la diferencia de intereses por la financiación. Bien, nosotros tenemos una empresa, tenemos deudores que obviamente nos están debiendo, y esta persona, este deudor por venta, viene a pagarnos. La deuda que él tenía con nosotros era 800 pesos, pero para poder cancelarla, nos entrega un documento a cobrar. Entonces, el asiento obviamente que vamos a hacer es documentos a cobrar, que es lo que está ingresando al ente, a deudores por venta, que es el activo que está disminuyendo como consecuencia de que este deudor está cancelando su deuda. La diferencia entre lo que nos debía el deudor con el documento que nos está entregando son intereses no devengados de documentos a cobrar de 200 pesos. Como ese documento vence el 30 de abril, vamos a tener que devengar en marzo y en abril esos 200 pesos de los intereses. Hasta ahí no dijimos nada nuevo. La próxima operación del práctico ya es 1 de abril, por lo tanto, antes del cierre, al 31 de marzo, hago el devengamiento de estos 100 pesos correspondiente a marzo, como intereses no devengados, y a intereses ganados. Recuerden que los intereses que surgen de los documentos a cobrar son intereses ganados, y los intereses que surgen de los intereses de los documentos a pagar son intereses cedidos. Siempre recuerden eso, los resultados positivos los acreditamos, los resultados negativos los debitamos. Otro concepto que ya también vi bastante repetitivo en el parcial. Este asiento es el que corresponde al devengamiento de la operación 1. Llega el 1 de abril, ¿y qué pasa? Dice, se descuenta el pagaré recibido en el banco francés, acreditándose en la cuenta corriente 890 pesos, y la diferencia corresponde a 10 pesos de sellado y 100 pesos de intereses. No habíamos visto ninguno todavía con el descuento en el banco. Habíamos hecho con endoso. Bueno, fíjense, este documento que habíamos recibido acá, dijimos que vence el 30 de abril. Está bien, lo tuvimos todo marzo, llega el 1 de abril, necesitamos el dinero, y bueno, no podemos esperar al vencimiento, vamos al banco y solicitamos descontar. Es lo que también por ahí ustedes lo pueden escuchar en la calle como el cambiar cheques.
Viene a ser una cosa de, o sea, es eso, es ir a cambiar un cheque al banco, en donde obviamente el banco nos va a cobrar un interés, ya sea en el banco o en alguna otra entidad financiera. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Nos acredita en nuestra cuenta corriente bancaria, en este caso el Banco Francés, 890 pesos. ¿Por qué? Porque nos cobra gastos y comisiones bancarias por 10 y nos cobra también un interés por adelantado, que en este caso para nosotros es un interés pagado por adelantado. Hasta ahí todo bien. ¿Qué es la cuenta que vamos a generar nueva? Documentos a cobrar descontados. El otro día, hasta ayer habíamos usado documentos a cobrar endosados. Acá tenemos documentos a cobrar descontados, obviamente de misma naturaleza que el endosado, o sea, patrimonial del activo con saldo acreedor. Pero ojo, chicos, acá tengan en cuenta que estos intereses pagados por adelantado que surgieron del documento que se descontó, los tenemos que devengar. Pero acá la pregunta es, ¿hasta cuándo los devengamos? Hasta la fecha del vencimiento. Entonces fíjense que este documento, el documento que recibimos del deudor acá arriba, está generando dos tipos de intereses. Primero, los intereses ganados de cuando recibimos el documento, y a su vez ahora, después, cuando empecemos a generar, a devengar, perdón, estos intereses, esto me va a generar un interés cedido, porque lo cambiamos. Entonces fíjense que el mismo documento, cuando lo recibimos nos está dando un tipo de interés, cuando los cambiamos nos está dando otro interés. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que este interés del no devengado lo voy a hacer por 60 días, pero este interés pagado por adelantado lo voy a hacer solo por 30, porque siempre tengo que tener en cuenta la fecha de vencimiento del documento. Bueno, llega el 30 de abril. Lo primero que voy a hacer es el devengamiento de la operación 1, que me faltaban 100. Interés no devengado a interés ganado. Lo que les decía recién, el que surge de cuando recibo el documento. Y también voy a hacer al 30 de abril el que surge porque desconté el documento. Entonces fíjense que acá estamos jugando con los dos intereses, con el ganado y con el cedido, con los dos. Bien, ya devengué los intereses y llega el 30 de abril y el enunciado me dice, el cliente García cancela el pagaré de su firma en el Banco Francés. Y es lo que yo les decía ayer. Una vez que llega la fecha de vencimiento y hacemos el devengamiento de los intereses, lo primero que tenemos que hacer es que cerrar la contingencia. Es decir, esta cuenta regularizadora que le habíamos dado inicio cuando recibimos el documento, la tenemos que cerrar. Por lo tanto, ¿a dónde la vamos a cancelar o dónde la vamos a saldar? Al debe. Documentos a cobrar descontados. ¿Y a quién regularizaba esa pasa? A documentos a cobrar. Entonces, acá al vencimiento lo que hago es cancelar la contingencia. Y ahí veo el práctico lo que dice. ¿Y qué dice el práctico? Se abonan, el cliente García cancela el pagaré. Entonces, ¿qué? ¿La opción cuál es? Pagó. ¿A mí me falta hacer algo? No, porque el cliente fue, pagó en el banco, entonces yo al banco ya no le debo nada. Ya está. Entonces, por lo tanto, este práctico queda acá. Cuando paga, lo único que hago es cancelar la contingencia. A ver. ¿Dudas sobre esto mientras voy abriendo la otra hoja? ¿Nada? Chico. No, yo no, por lo menos. Por ahora no. No. Bueno, a ver, no sé qué estoy abriendo acá. Perdón, a ver, me falta la foto 3 sería ahora. Foto 4 ya la bajo también. Foto 3, a ver si es esa.
Esta ya la vimos, esta también. Es donde empieza con cuentas de orden ahora, es ese. Bien. Vamos ahora a compartir y tiene que ser esta. Cuentas de orden, sí, es esta. Bien, vamos a agrandarla. Fíjense que esa opción que hicimos fue con la opción de cuentas patrimoniales. Pero también lo que nos pedía el práctico es que lo hagamos también con cuentas de orden. Y fíjense que la diferencia que vamos a encontrar va a estar dada más que nada en la contingencia y en cuando descontamos el documento. Fíjense el primer asiento, no nos cambia absolutamente en nada. Es lo mismo, registramos el ingreso del documento y descontamos el deudor por venta. Hasta ahí vamos exactamente igual. Seguimos y devengamos los intereses. O sea que el primero y el segundo asiento, ya sea por cuentas patrimonial o por cuentas de orden, seguimos en la misma, hacemos exactamente lo mismo. Las diferencias empiezan a estar cuando hago el descuento del cheque en el banco. Recuerden que cuando hicimos el descuento, habíamos debitado la cuenta banco, las cuentas gastos y comisiones y los intereses pagados por adelantado. Pero como crédito habíamos utilizado una cuenta regularizadora. Cuando la registración la hacemos a partir de cuentas de orden, lo que vamos a hacer es como crédito usar la cuenta documentos a cobrar. Quiere decir que si en ese momento hacemos el mayor de documento, fíjense que acá lo teníamos debitado y acá lo acreditamos. Por lo tanto, la cuenta documentos a cobrar nos queda saldada. Si yo voy a los mayores y miro, digo, ¿qué digo? No tengo documentos a cobrar, pero sí tengo el que entregué en el banco, el que desconté. Entonces, para generar o registrar esa contingencia, es decir, el hecho de que yo, si bien di de baja la cuenta documentos a cobrar, pero quiero dejar en claro en la contabilidad de que ese documento se descontó en el banco, ahí voy a usar una cuenta de orden. Fíjense que acá les hice la llamada en el asiento. Una cuenta de orden. Y obviamente cuando estamos registrando cuentas de orden va a ser tanto en el debe como en el haber, las dos, la misma naturaleza. Entonces, ¿cómo vamos a registrar esa contingencia? Fíjense que la contingencia en las cuentas patrimoniales iniciaba cuando hacíamos el descuento, porque acá ya empezaba una cuenta regularizadora. Acá también inicia la contingencia en este momento, pero a diferencia de que anexamos un asiento nuevo. Cambiamos el nombre en esta cuenta y anexamos un asiento nuevo que lo vamos a llamar con cuentas de orden, en donde vamos a debitar documentos a cobrar descontados en banco a banco documentos a cobrar descontados. Así es el asiento que vamos a hacer. Obviamente las dos, cuando me pregunten qué naturaleza, cuentas de orden, chicos. Es para que nos queden claro que tenemos un documento a cobrar descontado en el banco y que tenemos esa obligación frente al banco todavía. ¿Hasta ahí eso se entendió? Sí. Entre ¿Sí? paréntesis, ¿qué le pondríamos ahí en la naturaleza? Cuentas de orden. Cuentas de orden. Cuentas de orden activas, cuentas de orden pasiva. Vos fíjate que acá al debe estás debitando documentos a cobrar descontado en banco. ¿Qué quiere decir esto? Para que a vos te llame la atención de que uno de los documentos que tenías sobre los cuales vos tenías un derecho, lo tenés descontado en el banco. Y a su vez, acá en el haber, tenés la obligación de que si ese documento alguien no lo paga, la obligación va a ser tuya. O sea, es como reflejar la situación, ¿sí? ¿Y Felipe, entendiste? Sí, sí, Bueno, entendí. seguimos entonces. Fíjense que entonces, entre patrimoniales y orden, lo que cambió hasta ahora fue que acá en lugar de usar descontados, usamos netamente la cuenta patrimonial y agregamos un asiento de orden. El devengamiento de los intereses se hace exactamente de la misma manera,
al cierre devengamos los... Sí, Ahí entonces, cuando utilizás las cuentas de orden, sería como otro asiento del 2, como que va exacto. enganchado. Sí, sí. Por eso te digo, vos fíjate que cuando usamos las cuentas patrimoniales, la contingencia se inició en este asiento. ¿Se nota que yo estoy marcando acá el mouse? Sí. Bueno, en el asiento de cuentas patrimoniales la contingencia se inició acá. ¿Por qué? Porque acá vos usaste una regularizadora. Bueno, ya nos queda poquito. En el asiento de cuentas de orden, cuando tenemos que registrar por orden... Uy, ¿qué pasó? Se me fue. Ah, porque me pone el comprar. Uy. A ver si dejo de compartir y vuelvo. Me cerró la cosa. A ver si es esta. Me abrió para comprar el Zoom y me cerró la filmina. Es esta. Bien, yo te decía, acá, en las cuentas de orden, cuando haces el descuento tenés que dejar marcado. Estamos viendo los No se archivos. aparece nada. ¿No se ve nada? Estamos No. viendo las fotos para que abrirlas. Oh. A ver, compartir. Ahora sí. ¿Ahora? Ahí está. Listo. Entonces, fíjense, chicos, acá, como les vuelvo a repetir, cuando descontamos el cheque en el banco, como no usamos regularizadora, tenemos que dejar asentada la contingencia a través de otro asiento, y este lo hacemos a través de orden. O sea, es como un subasiento de cuando hacemos el descuento o el endoso. ¿Sí? ¿Se entendió, Julián, ahí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, seguimos. Los devengamientos no los vuelvo a repetir porque se hacen exactamente iguales y si para cuando practican lo tienen, pero por más de detallado. Y por último, cuando llega el vencimiento, que en patrimoniales teníamos que dar de baja la contingencia antes de ver si se paga o no se paga, acá también tenemos que dar de baja la contingencia. Pero ¿cuál es la que vamos a dar de baja? El asiento de orden. Así como en patrimoniales hacíamos documentos a cobrar descontados a documentos a cobrar, acá lo que hacemos es banco, documentos a cobrar, o sea, damos vuelta este asiento, el que habíamos generado en el inicio de la contingencia. Cuando llega, que está el vencimiento, lo damos de baja con cuentas de orden. Y no hacemos más nada porque la persona pagó. Entonces ahí eso queda. Bueno. Y ese también sería obligatorio y después ves si lo pagó o no lo pagó. Exacto. O sea, en cuentas de orden, con la diferencia de patrimoniales, la diferencia es que tenemos este asiento de más. Porque este también lo tenemos en patrimoniales, pero con otras cuentas. Y ahí después vemos si pagó o no pagó. Y que te queda saldada la cuenta al mismo momento que descontás, ¿no? De documentos. Exacto, documentos a cobrar te queda saldado, sí. Sí, ahí queda saldado. Bueno, vamos ahora, a ver, voy a tener que bajar la foto, aguárdenme. Veros, empezamos con otro link, así no se corta. Como quieran. Porque queda poquito, no sé. A ver cuánto queda. Sí, quedan 5 minutos, no vamos a terminar de acomodar todo, que mejor así ya subo bien las fotos que faltan. Bueno, hacemos así. Cortamos y vuelvo con otro.